Bienvenidos estudiantes a esta sesión de ejemplos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, dadas las siguientes funciones, f de x igual a 3x más 2, está definida por esta ecuación, y la función g de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 4x menos 5, vamos a hallar la fórmula correspondiente a este par de composiciones, f compuesto con f y f compuesto con g. Entonces, para nuestro primer caso, f compuesto con f, vamos a reescribir esta expresión de manera que podamos saber cuál es la función que está dentro de cuál. En este caso siempre arrancamos desde la parte interna, entonces aquí nos quedaría que esta expresión es equivalente a escribir f, la de la izquierda, paréntesis, f de x, la de la derecha. De manera que aquí podemos reconocer que va por dentro esta primera f de x, que vamos a marcar de color rojo. De manera que esta f de x vamos a buscarla, que es la ecuación que nos dieron. Esta f de x es igual a 3x más 2. Quiere decir que vamos a reemplazar esta expresión de rojo por esa expresión de 3x más 2. De manera que tendríamos f de 3x más 2. Y fíjense que nos falta operar una última f, la f de color negro. En este caso, entonces, nuestro parámetro o nuestro variable es toda la expresión 3x más 2. De manera que vamos a dar nuestra ecuación de la función f, que era esta, y allí donde aparezca la variable x, el parámetro x, lo vamos a cambiar por 3x más 2. De manera que tendríamos lo siguiente, 3, que es la expresión que estaba, por x lo cambiamos por nuestro parámetro, 3x más 2, más el otro 2 que se encontraba allí. Hacemos las operaciones correspondientes cuando se pueda. En este caso podemos romper paréntesis, 3 por 3x, 9x, 3 por 2, 6. Al operar estos dos nos quedaría la expresión 9x más 8. Esta expresión nos da directamente el valor de la composición de f con f. Vamos ahora con nuestro segundo ejercicio, f compuesto con g. Nuevamente, si nos lo expresan de esta manera, lo vamos a reescribir para identificar rápidamente cuál es la función que está interna y cuál es la función que está externa. En este caso siempre partimos desde la izquierda, f quedaría paréntesis, por dentro está la función g de x. Esta es la función que va a estar dentro de la f. Entonces en este caso podemos volver a colorear, g de x la coloreamos de rojo para ubicarnos de manera más fácil. Entonces esta g de x va a corresponder a la expresión que nos habían dado, es decir, a esta raíz cuadrada. A reemplazarlo entonces nos quedaría f de dicha raíz, estamos reemplazando la función g, ya deshicimos ese primer paréntesis y ahora vamos a componer o vamos a hacer cuál es el valor de esta función f si pasamos como parámetro toda la raíz. Entonces nos ubicamos en nuestra función f, esta era la función f, y aquí nuevamente donde está nuestro parámetro x, nuestra variable x, lo vamos a reemplazar por toda esta expresión de rojo que tenemos como parámetro. En este caso entonces quedaría de la siguiente manera, 3, que era el que ya estaba, por x, que es toda nuestra expresión, todo nuestro parámetro, nuestra nueva variable, más este coeficiente 2 que estaba aquí al final. En este caso no se puede realizar ninguna otra operación para simplificar, de manera que esta es la expresión que nos daría la composición correspondiente. Los invito a que completen el siguiente par de composiciones, dadas las mismas que ya teníamos, que sería g compuesto con g y g compuesto con f. Vamos a mirar un segundo ejercicio a partir de gráficas. Nos dan esta gráfica de cierta función f y nos dan esta gráfica de cierta función k. Y nos piden hallar que sería f compuesto con k de 5. En este caso lo reescribimos, esto significa que es f compuesto k de 5, de manera que debemos primero averiguar qué es este valor k de 5. Dado que tenemos la gráfica, vamos a ubicarnos en la gráfica de la función k, esta, y vamos a ubicarnos en el parámetro 5, en la variable 5, en la entrada 5. Aquí, cuando esto x vale 5, la función k vale también 5. Quiere decir que k de 5 equivale a 5. Al hacerlo, al reemplazar, nos quedaría f, que aún no lo hemos calculado, de ese valor que acabamos de obtener. Ahora, como aquí tenemos f, ahora nos ubicamos en la siguiente gráfica, la de la función f, y nos piden o nos pasan como parámetro el número 5, buscamos f de 5 en este caso, que sería k. Cuando x vale 5, en este caso la función vale 1, por lo tanto ese sería el resultado de nuestra composición. Veamos uno más. Si nos piden k compuesto f de 1, lo reescribimos de manera que quede k f de 1, de manera que primero calculamos este paréntesis interno
f de 1 quiere decir que nos debemos ubicar en la función f, es decir, en este caso la de la izquierda, y hallar cuánto vale la función cuando tenemos el parámetro 1, cuando tenemos la entrada 1. En este caso, cuando x vale 1, la función llega hasta aquí, este es el menos 1. Quiere decir que esta expresión de la mitad, esta expresión que está por dentro, equivale a menos 1. Por lo tanto, ahora nos corresponde calcular k de menos 1. En este caso, entonces, nos vamos a nuestra función k, a nuestra gráfica k, nos ubicamos en nuestro parámetro menos 1, nuestra x menos 1, que sería aquí, y miramos cuando x vale menos 1, cuánto vale esa función k. En este caso, valdría 7. Quiere decir que k compuesto con f de 1 tiene un resultado final de 7. Y allí finalizaría nuestro ejercicio.